Hola, hola, hola. Bienvenidos. Mientras Instagram les va avisando. A ver, a ver, a ver. Mientras Instagram les va avisando. Bueno, les cuento que vamos a tener un vivo en particular con una amiga, Andrea, que es especialista en crianza consciente, que ahí se está apareciendo, así que denme un segundito que si no me mando ningún lío, vamos a poder arrancar. Ahí está. A ver si aparece. Hola, Hola, hola Jackie, ¿cómo estás? hola, 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 bien, bienvenida. Gracias. Muy contenta porque como no estoy muy acostumbrada a los vivos, a veces toco cualquier cosa, pero bueno, puede aparecer así. Claro, no, fue perfecto. Bueno, bienvenida. Hoy vamos a realizar un vivo juntas donde vamos a tratar un tema que es como muy amplio, que es la autovaloración o la autovalía, como se le dice, y el amor propio también podríamos usarlo como un sinónimo, y justamente qué impacto tiene en todo lo que tiene que ver con la salud física y emocional. Así que sí, es un tema amplísimo para trabajar. Justo antes de que vos empezaras, yo estaba contando que, bueno, que vos te dedicás justamente a lo que es acompañar en crianza consciente. Y bueno, quizás ustedes saben que yo soy especialista en psicoterapia ericksoniana, en el modelo de hipnosis terapéutica ericksoniana y en biodescodificación. Entonces estamos trabajando, tanto vos como yo, en esto de entender justamente todo el impacto que tienen que ver nuestra gestión emocional en todo lo que tiene que ver justamente en tu caso el impacto con los niños y en mi caso lo trabajo más en el impacto que tiene que ver entre la salud física, emocional y mental. Así Claro, que bueno, en función de esto estamos tratando de alinear conceptos para, para compartirlo juntas. claro. No, sí, este tema de por sí a mí me encanta, me siento que me toca una fibra porque es de los que más yo he tenido que trabajar muchísimo. Y yo pienso que, a ver, todo está súper conectado, ¿no? O sea, yo trabajo con mamás en su mayoría, pero no con los niños. Entonces, el trabajo que yo hago con las madres va muy hacia adentro. No, no va necesariamente como dile al niño esto, haz esto, sino es hacer ese trabajo interior, ¿no? Entonces, por más de que, claro, está orientado a la crianza, aún así va mucho de la autovaloración de mamá. Si mamá, como mamá quieres que tu hijo piense bonito de sí mismo y se haga porras y diga yo sí puedo con esto y tenga un diálogo interno constructivo, mamá también requiere hacer eso y dar el ejemplo primero, porque si mamá no tiene esa autovaloración, entonces no se la va a poder enseñar a los hijos. Entonces siempre el trabajo empieza por uno. Y pienso que la valoración, o sea, marca todo, ¿no? Marca tu relación con tu pareja, la relación con tus hijos, la relación con tus finanzas. Hay una frase que a mí me gusta mucho, ahorita no recuerdo bien de quién es, que dice, tu dinero en tu cuenta bancaria refleja qué tan valioso te consideras con el mundo, qué tanto valor estás aportando al mundo y qué tan valioso te reconoces, si tú te reconoces merecedor de una vida abundante, plena, feliz. Entonces, todo eso va con el diálogo interno y a veces como en un área de nuestra vida podemos pensar que tenemos un diálogo interno súper constructivo y capaz de repente en otra área aparece otra cosa que no, así que yo pienso que este es un tema súper amplio y encima cómo se relaciona con la salud, creo que es hermoso como para profundizar muchísimo y lo que decías, ¿no? De alinear conceptos y buscar, ¿sabes? Entrelazar todo, porque yo creo que todo está conectado. Sí, el otro día, de hecho, cuando empezamos a pensar en esta idea de hablar las dos en relación a este tema,
era como que tirábamos y todo lo que se nos ocurría era como un montón, porque realmente es un tema bastante complejo. La autovaloración justamente es un concepto que tiene que ver en la capacidad que tengo de pensarme, ¿sí? Y la percepción que tengo de mí mismo en relación a mis recursos. ¿Qué quiere decir? Palabras que a veces todos nos decimos, como yo no voy a poder con esto, no voy a poder con aquello, esto es muy difícil para mí, en la próxima vida lo voy a poder hacer porque en esta no me va a salir, ¿sí? Y cosas que tengan que ver de ese tipo, está hablando de qué concepto tenemos de nosotros mismos. Vos hace unos minutos decías justamente que para que una madre pueda transmitir autovaloración, también ella lo tiene que sentir hacia sí mismo, porque generalmente uno sigue replicando un modelo, esto se ve mucho en bioscodificación, en estos patrones de repetición, porque uno sigue repitiendo lo único que conoce, ¿sí? Claro. Cuando venimos, a usted haber pasado un montón de familias, ¿sí? Donde, por ejemplo, el maltrato estaba a la orden del día, ¿sí? Ya sea maltrato físico, por supuesto, maltrato verbal, maltrato psicológico, cuando te dicen que sos un bueno para nada, que lo que haces lo haces mal, mejor hubiera tenido, no sé, te deben haber cambiado en el hospital, ¿sí? Porque no puede ser que seas tan sonso, cosas por el estilo, aunque a veces se dicen en forma de chiste y otras veces no, lejos de el niño tomarlo como un chiste, se vuelve en nuestro guión de vida, justamente. Entonces, una madre que seguramente fue educada en un modelo donde esto ya venía desde arriba, ¿sí? Lo vio, por ejemplo, de sus padres, de sus abuelos, generalmente tiende a transmitir lo mismo en piloto automático, porque su percepción de ella misma está distorsionada. Perdón si escuchan un ruido, pero tengo un par de mis perros acá adentro. Digo, para que no se Bienvenidos. asusten. Para que no se asusten, pero tengo un par de mis perros acá adentro. Encima tengo uno re viejo que está re perdido, se anda chocando contra todas las paredes. Así que lo tengo acá adentro, porque si no, Cositas. afuera se va a terminar lastimando. Claro. Te decía era que cuando uno se da cuenta que eso se repitió de una generación en la otra, lo que uno enseña, por más que sea con todo el amor del mundo, también va a estar sesgado por nuestra forma, ¿sí? De percibirnos a nosotros mismos. Muchas veces, vos la otra vez contabas, que muchas veces los gritos de la madre para su hijo están más relacionados con su sentir que con el enojo que realmente tiene hacia eso que hizo el niño. A lo mejor lo que hizo el niño es nada, es tirar un Claro. vasito con agua, ¿sí? O no sé, Claro, o que pero a se le mamá le cayeran tocó las una fibra y ahí se fue. Se fue todo. claro. Claro, tal Entonces, cual. por donde empezaríamos sería por empezar a darnos cuenta qué diálogo tenemos en relación a nosotros mismos. Que esto parece algo que es muy lindo y que lo escuchamos miles de veces por todos lados, pero realmente el diálogo interno es ese pensamiento que se dispara de manera automática. Es Hay que a un veces no meme nos en damos Los cuenta. Simpsons que está Homero con el mono que está tocando los dos platillos, Claro. ¿sí? Y es tal cual, uno sigue repitiendo lo mismo en piloto automático, porque insisto, es lo único que conocemos. Entonces, la única percepción del mundo y desde el único lugar en que nos sabemos reconocer y en el que nos sentimos, paradójicamente, que es un lugar cómodo porque lo conocemos. Cómodo no quiere decir que la pasemos bien. Cómodo quiere decir que como es lo único que conozco, lo sigo repitiendo. Por eso esto de salir de la zona de confort, aunque aclaro que siempre es un término que para mí no es del todo correcto, tiene que ver con eso, salir de eso que es lo único que conozco, que muchas veces no es cómodo, que muchas veces no es grato, que muchas veces me trae muchísimo sufrimiento, pero es lo único que conozco. Es lo único que conozco y como es lo único que conozco, mi cerebro lo sigue repitiendo y lo sigue repitiendo y lo sigue repitiendo en piloto automático. Exactamente. Es que sí, con este tema ahí, bueno, es lo que decías, no hay muchísimo para agarrar. Yo pienso que
autovaloración es algo que se inculca desde que somos chiquitos y lo que decía, ¿no? O sea, se va repitiendo los patrones de generación en generación. Muchas veces es porque escuchamos que papá y mamá nos dicen directamente la frase, ¿no? Nos dicen, ay, es que eres una irresponsable, es que tú eres una tonta, es que cómo vas a ser así. Y repiten la frase y así como un niño se cree que Santa existe y va a llegar por una chimenea y va a entrar regalo, así como se cree eso, le dices a un niño que es tonto y él se lo va a creer. Él va a decir, ok, ¿no? No va a agarrar como una especie de psicología inversa y va a decir, le voy a demostrar a mi mamá que no es cierto y voy a hacer todo lo contrario. No, Claro, el otro se día lo vos, cree. justamente esto bueno, que acá nosotros le decimos Papá Noel, ¿no? Pero Claro. esto de Santa Claus, vos dijiste, le decimos a un niño que va a llegar un señor vestido de rojo, con una panza muy grande, en trineos voladores, ¿sí? Y que va a pasar por la chimenea, y el niño no lo refuta. No, y te va a decir, ok, y hay que Ok, dejarle galletas con leche y se las dejamos. O sea, te va a creer lo que sea que le digas, lo que sea. Entonces, si tú le dices a un niño que es un bueno para nada, que es malo, que es irresponsable, que cualquier adjetivo negativo o positivo, se lo va a creer. No te lo va a cuestionar porque los niños a esa edad no tienen la capacidad de cuestionarte las cosas que le dices. Eso lo van adquiriendo más de grandes, pero de chiquitos no. Entonces, cuando le dices cualquier cosa se lo van a creer. También sucede que las acciones generan ese tipo de pensamientos. Los gritos, por más de que hay veces que se grita a los niños sin decirle ningún calificativo, aún así se activan en el cerebro los mecanismos de miedo y se hacen autoexplicaciones, ¿no? Mamá me grita porque yo hay algo mal conmigo. Aunque directamente no lo diga en palabras, ese tipo de acciones va fomentando poco a poco ese diálogo interno que por más de que no se diga explícitamente y a veces ni siquiera está en palabras, es como que el sistema nervioso lo agarra como una verdad y se crean conexiones neuronales en el cerebro en el que dicen, ok, mamá me grita, hay algo mal conmigo. Y eso que no lo decimos está ahí, de fondo. Entonces ese hay algo mal conmigo te acompaña por el resto de la vida hasta que, bueno, hagas un proceso de desarrollo personal, independientemente de cuál sea el área en la que vayas, pero hasta que te empieces a cuestionar eso y empiezas a ver eso como algo distinto, entonces ahí es que lo podemos cuestionar. Pero sí quiero dejar como súper claro que puede ser que le digas a un niño algo y ahí agarramos eso como verdad, o que las acciones, ya sean por grito o por abandono o por negligencia o por sobreprotección, las acciones terminan fomentando el diálogo interno. Entonces, claro, por ejemplo, el diálogo interno que se genera cuando mamá y papá son súper protectores, así que no le dejan a los niños hacer nada, el diálogo interno que se crea es yo no puedo claro. sin mamá, yo no puedo sin papá, por más de que mamá y papá no lo digan explícitamente, ¿no? Entonces es como que hay acciones que se van generando y nada, por eso es que el estilo de crianza consciente lo que busca es eso, fomentar y tener en claro cuál es el diálogo interno que te gustaría que tus hijos tengan para de ahí buscar fomentar y de ahí tomar las decisiones de qué hacer, qué decir y todo lo demás. Pero siempre Algo teniendo que en quiero sumar es que muchas veces sí se reta al niño, ¿sí? Que muchos más allá de que no tengamos hijos, me incluyo porque yo no tengo hijos, eh, es uno que uno se da cuenta que tiene que ver, sí, con, insisto, con mi diálogo interno o con la percepción que yo tengo en función de mis capacidades. Una de las cosas que es también tremendamente negativo es cuando no solamente se grita, sino que encima se lo castiga al niño por sentir miedo. ¿Sí? Quiere decir, está llorando, no sé, porque hay un perrito que está ladrando y a vos, y el chico se asustó, y viene tu mamá o tu papá y dicen, no seas, bueno, acá se usa mucho en Argentina, ahora no tanto, se lo empieza a cuestionar más, pero ahora no seas mariquita, ¿sí? O te pegan un bife, no vas a llorar por eso, ¿sí? Entonces también ahí lo que uno empieza a adquirir. Sí, y de hecho lo del perro a mí me pasó, que una vez, lo recuerdo patente, que estaba saliendo de la escuela, no sé cómo era, que apareció, sí, justo cuando estábamos saliendo, o había un perro ahí, que me vino a ladrar, y yo me acuerdo que me asusté mucho y me pegaron, sí, me pegaron un cachetazo para que no llorara. Entonces, empieza a ser peligroso mostrar lo que siento, ¿sí? Empieza a ser negativo o empieza a ser malo mostrar lo que siento. Entonces, no solamente que tengo miedo,
sino que encima me castigan por tenerlo. Entonces, obviamente que eso, si encima son cuestiones que se van repitiendo cada tanto, se van cristalizando en la forma, insisto, de autopercibirnos. Claro. Encima que tengo miedo, miedo por cualquier cosa, porque tengo que aprender a manejar, porque tengo que iniciar un proyecto, encima que tengo miedo, me castigo, me autocastigo por eso. Y me digo, soy una inútil, no voy a poder con esto, en lugar de reconocer que el miedo es una emoción que todos tenemos y que la puedo transitar sin sentirme avergonzada justamente por eso. ¿Sí? O sin sentirme mal conmigo hacia esa parte de mí que está teniendo miedo de hacer algo nuevo. En mi caso esto es algo real y me pasó cuando era muy chiquita, tenía 6 o 7 años. Entonces, ¿cómo van pasando los años y nos damos cuenta que todas esas experiencias, obviamente, que fueron adversas, quedan con nosotros y nos van moldeando, como decía hace un ratito, nuestro guión de vida? Porque si encima que tengo una emoción que es disfuncional, no solamente que no me enseñan a gestionarla, sino encima soy castigado por eso, tampoco tengo la posibilidad de mostrar mis debilidades, porque eso es como algo que está mal, es algo que está incorrecto dentro de mí. Claro, eso que traes es súper, súper poderoso, porque de por sí hay algo de género ahí, incluso el enojo, por ejemplo, suele ser muy censurado para las niñas y la tristeza y el Mm, miedo para los niños, ¿no? O sea, como que si las emociones tuvieran género y dijeran, claro, ah, las niñas sí pueden sentir tristeza, el niño que siente tristeza o miedo, entonces es una niña. ¿No? La niña no puede sentir enojo porque la niña tiene que ser toda esta cosa pulcra, educada y con florecitas y que no se puede enojar. Entonces, claro, como sociedad muchas veces vivimos condicionados por esa dicotomía, como que hay unas personas que sí se les permite sentir algo y otras no. Y esto que traes es súper, súper poderoso porque lo que termina determinando un estado de ánimo, una personalidad, el diálogo interno que se mantiene, es lo que llamamos emoción secundaria, ¿no? La emoción primaria es como la que sentimos en el momento. Tipo, vino un perrito y me asusté y pegué un brinco y me asusté. Ok, eso es miedo, esa es la emoción primaria. La emoción secundaria vendría siendo la que viene a raíz de esa segunda emoción, ¿no? Si yo de repente digo, ay, yo no puedo sentir miedo y empiezo, ay, qué tonta, ¿cómo me voy a asustar por eso? Pero qué estúpida, si tuviste que el perro estaba ahí. Esa segunda emoción empieza a generar otra emoción que ya no es miedo, ahora es culpa, ahora es vergüenza o enojo conmigo misma. Y esa segunda emoción se mantiene en el tiempo, ¿no? Y la puedo mantener mientras ese diálogo interno continúe, continúe y continúe y se mantiene. Entonces, claro, la primera emoción, que en este caso, en este ejemplo, fue el miedo, no la terminé de transitar, la bloqueé, se quedó ahí en el medio y nos quedamos con esa segunda emoción que la estiramos en absoluto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esto muchas veces lo hacemos como para no sentir esa primera emoción. Si yo por lo menos estoy condicionada a no sentir miedo porque pienso que el miedo es malo, porque pienso que el miedo es lo que sea, entonces me digo cosas para sentir otra cosa. Entonces empiezo a sentir enojo, culpa o cualquier emoción que sí tenga permitida, pero el miedo no. Entonces el miedo se queda ahí de fondo y me quedo solamente con la emoción secundaria que viene a raíz de eso que aprendí, de que esta emoción no la puedo sentir, o que yo me tengo que sentir avergonzada por sentir esta emoción, o que pienso que hay algo mal conmigo por esta emoción. Qué diferente es cuando aprendemos a aceptar cada emoción por como es y que esa emoción secundaria que venga sea más bien de aceptación y de amor. Porque la emoción que venga en el momento, ya sea enojo, culpa, tristeza, la emoción que sea, es transitoria, dura poquito. Pero la emoción secundaria, que es con la que nosotros nos hablamos y nos decimos todo lo que viene después, el cómo estiramos esa emoción y con la que nos quedamos, es la secundaria. Y en eso sí tenemos un montón de influencia. Porque la primera aparece sin, o sea, en cuestión de milisegundos, ni siquiera lo pensamos, ¿no? Apareció el perrito, me asusté y ya llegó el miedo y ni siquiera me di cuenta de qué me estaba asustando, ¿no? Pero en la secundaria sí, porque ahí es donde interviene el diálogo interno, eso es lo que, en lo que más tenemos influencia y al final es lo que más termina determinando el mí, si voy a estar, si eso ya me arruinó el resto del día, si yo de ahí voy a empezar a resolver, si aprendí algo de lo que sucedió, eso lo va a determinar ese diálogo interno a raíz de la emoción. Así que yo pienso, perdón, que lo es que pasa súper, es que súper importante. nosotros en biodescodificación siempre decimos que tenemos emociones que son biológicas
si escucho el rugido de un león, prepararme para salir corriendo, por supuesto. ¿Sí? Difícilmente yo lo convenza al león de que soy vegetariana, entonces que a mí no me coma, ¿sí? Pero bueno, podría ser una opción. Eh, pero generalmente tenemos emociones que son biológicas, por ejemplo, mi vida está en peligro, ¿sí? Hoy no sería un león, podría ser un ladrón, por ejemplo, donde mi vida está en peligro y puedo generar esa emoción biológica que tiene que ver con mi supervivencia, ¿sí? Por eso nosotros hablamos mucho de la parte biológica a nivel como sería como mi animalito interno, cómo responde, ¿sí? Esto de que le pasa a veces a las personas que aparece un ladrón y se ponen a pelear con el ladrón y después dicen, ¿por qué hice Claro. eso? Porque bueno, fue una respuesta, una resolución biológica. Pero, sin embargo, muchas veces el león no está ahí, el ladrón no está ahí tampoco, y sin embargo eso lo podemos traer una y otra vez a nuestra mente. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos estar en una situación real que nos genere miedo, pero muchas veces en función de que eso no se nos fue permitido y fue coartado justamente a partir de nuestra educación, del modelo que tuvimos, como decías, de esto de no mostrar emociones, bueno, por eso es muy típico la frase que se usa mucho, sobre todo en México, calladita sos más bonita, ¿sí? Como que la mujer, la niña sobre todo, tiene que Tiene guardar que la emoción de callarse. enojo, Sí. sí, la tiene que reprimir, y todo lo contrario, el varón, que igual es algo que sigue muy instalado, sí, que el varón no se puede permitir a sentirse, sí, triste, por ejemplo. Entonces, es como más permitido el enojo en el varón que en la mujer. Aunque, insisto, esto va de a poquito cambiando, todavía falta un largo camino. Todavía, claro. Sí, yo creo que falta un largo camino todavía, no es Sí, que... sí. Ya el hecho de que se esté hablando de eso, o sea, es un avance enorme, que ya nos podamos dar Sí, sí, cuenta, pero sí. por supuesto. Pero bueno, todavía estamos a años luz en mi opinión, de que realmente se empiece a integrar verdaderamente. Y lo que estaba diciendo es que, bueno, cuando ese miedo que es biológico muchas veces ha sido coartado, generalmente la persona empieza a tener como una percepción de miedo más alta, pero que no es real. ¿Sí? ¿Qué quiere decir una percepción de miedo más alta? Escucho un ruido y pienso que estoy en peligro. Y a lo mejor no, están jugando unos chicos a la pelota en la calle y yo empiezo a tener una percepción, sí, más alta del miedo. Obviamente que no solamente la educación que tenemos, sino el medio ambiente, lo que estamos viendo todo el tiempo, lo que estamos escuchando en nuestras familias y demás, a veces eso obviamente lo va alentando. Pero esta cuestión de a veces no identificar de lo que es un miedo real a un miedo simbólico. Un miedo real es algo que está ahí y a lo mejor me paraliza, como decíamos, un peligro, y otra cosa es un miedo simbólico. Y ese miedo simbólico muchas veces está coartado porque esa persona no tuvo la posibilidad de permitirse transitar esa emoción. Entonces muchas veces siento miedo por si puede pasar esto, pero eso no es Claro, real, y no está no es pasando. real. No está pasando, no hay indicios de ¿Qué que eso está vaya a pasando? suceder. Tal cual. Ay, es que este tema a mí me encanta porque siento que como se me vienen a la cabeza un montón de situaciones como que podría dar como ejemplo. Y yo hace poco publiqué en mis historias que, como para dar un ejemplo personal de algo que sucedió, yo empecé a cantar hace poquito, ¿no? Es algo que siempre he querido hacer de niña y pues quería hacerlo, ¿no? Y empecé con clases de canto y todo bien. Hace 2 semanas hubo una muestra en la que yo me preparé muchísimo, practiqué, fui, no sé qué, y en el momento de la verdad desafiné, ¿no? Me salió algo que no, se supone que no era lo que yo venía practicando y yo tenía miedo de que eso sucediera y por eso practiqué mucho, me pagué clases particulares, o sea, casi que me desbanqué para que eso no sucediera y sucedió, ¿no? ¿Qué pasa? Que de ahí, como desde ese momento, 2 días después, yo estuve todos los días, los 2 días diciendo, pero es que qué tonta, cómo yo voy a pensar que eso me va a salir, que te creías, que tú sí podías cantar bien, que cómo es posible, que no se te ocurra volver a cantar, que te pasa que tú molestaste, como que molestas a los demás con tu voz, pero mal, ¿no? O sea, y como un martillito ahí mal. Y todos mis amigos me decían, Andrea, pero estuvo súper bien, o sea, te atreviste a hacer eso y mi cabeza me dice, eso no es valentía, eso es estupidez, ¿qué se te ocurre? No, o sea, mi cabeza estaba, pero mal. Y hubo un momento en que yo hice el ejercicio de agarrar todo eso que yo me estaba diciendo
y me lo mandé a mí misma por mensaje, ¿no? Como para yo recibir todo eso como que si fuese otra persona la que me estaba diciendo eso. Y yo lo leo y yo decía, si un amigo, yo tuviera un amigo o una persona muy cercana que me dijera esto, yo lo sacaría de mi vida. ¿No? O Claro. sea, tipo, ¿por qué yo permitiría que una, y me lo veo clarísimo, ¿no? ¿Por qué yo permitiría que una persona me hable así de feo y me tire para abajo? O sea, una cosa es dar una crítica constructiva y otra cosa es decir, ni siquiera lo intentes que no vas a poder, ¿no? O sea, nada que ver. Entonces yo decía, ¿por qué yo permito que una persona me hable así? Es decir, si yo no voy a permitir que una persona me hable así, ¿por qué yo sí? ¿Por qué yo sí permito que yo misma hablarme así, ¿no? Entonces, claro, eso para mí fue un ejemplo clarísimo que justo por eso es que quería traer este tema de la valoración, porque digo, wow, o sea, por más de que lo venga trabajando desde hace un montón, en esta área en particular, resulta que apareció una voz que imagínate que ni siquiera había identificado, que me tomó 2 días decir, ok, este es un diálogo interno que yo aprendí, que en algún momento de mi vida me dijeron que yo no servía para cantar y yo me lo creí. Y ahorita me estaba enfrentando con eso, imagínate, no sé cuántos años después. Entonces, nada, pienso que es como súper importante como hacer ese ejercicio de decir, para, o sea, esto que yo me estoy diciendo, si me lo dijera otra persona, lo aceptaría, lo tomaría, le diría, ah, gracias por decirme esto, de verdad que me ayuda, Claro. ¿no? O sea, como que para mí fue re loco porque yo ni siquiera me daba cuenta, ¿no? Yo lo estaba sintiendo como si fuese una verdad. Esa es la cosa que muchas veces no nos damos cuenta y por más de que tenga el conocimiento, que yo haya hecho un montón de cursos de diálogo interno, que yo lo enseñe y no sé qué, hay veces que ni me doy cuenta. Entonces, ese ejercicio de como verlo con tus ojos, de ver que te lo está escribiendo otra persona y decir, ok, no, no lo acepto, no, conmigo solamente diálogo bien, ¿no? Para mí eso es como súper clave. Y con esto que traías de lo que es la emoción interna, ¿no? O sea, la emoción secundaria, fue como, yo lo que sentí fue vergüenza. Pero como yo no quise, no me permití sentir esa emoción, digo, yo no quiero sentir vergüenza, ¿no? La maxifiqué al punto de, o sea, de esos 2 días sintiendo esa vergüenza como si hubiese estado ahí, como si yo, no sé, me hubiese quedado sin ropa, como que si todos mis amigos de repente se burlaran de mí al mismo tiempo y todo, o sea, cualquier cosa, ¿no? Una película me hice en la cabeza, pero así maximizándolo total, así tal cual como lo dijiste. A mí me pasa que, bueno, ahora no lo estoy dando, pero yo generalmente suelo tener los talleres de biodescodificación del sobrepeso, que quizás después la fiesta vendrá, pero bueno, al margen de eso, algo que, por ejemplo, veía yo mucho en esos talleres, lo digo como un ejemplo, no es que es en el único caso que aparece, es que a veces las personas que efectivamente se perciben o efectivamente tienen sobrepeso, a veces se perciben con sobrepeso y no es un sobrepeso real y a veces tienen sobrepeso, pero que generalmente está muy instalado de un diálogo que es muy hiriente hacia sí mismas en relación a su imagen. Sí, me ha pasado personas que cuando hablamos de su diálogo interno se dicen cosas como que la persona sola se lo dice, no es como que yo estoy refiriéndome a esto, jódete por gorda, sí, te lo mereces que te vaya mal porque estás gorda, y así sucesivamente. Y, y a veces cosas obviamente mucho más fuertes y mucho más violentas también. Entonces, eso es algo que generalmente siempre lo traemos como tema. ¿Yo aceptaría esto que me lo dijera una amiga? ¿Aceptaría esto que me lo dijera una pareja? ¿Aceptaría que me lo dijera, no sé, un familiar? No, seguramente si es mi amiga, Claro. termino la amistad, si fuera mi pareja, la verdad tendría que poner sobre consideración si conviene que siga siendo mi pareja o no. Y si es un familiar, tengo la opción de decirle, mirá, no nos veamos más porque la verdad sos una persona horrible para traerme este tipo de comentarios. ¿Sí? Entonces, si yo eso justamente no lo toleraría de otra persona, ¿por qué me lo digo a mí misma? Porque convengamos que todos vamos a tener relaciones, relaciones de amistad, relaciones con nuestra familia, relaciones con nuestra pareja, vaya a saber cuánto va a durar, pero con la persona que vamos a estar absolutamente toda nuestra vida va a ser con nosotros mismos. Entonces no puedo pretender que mi pareja me hable lindo de cuando yo me estoy tratando mal todo el tiempo. Claro. Porque quizás Pero mi es que pareja incluso, vamos a suponer que realmente es una persona que me habla bonito, pero
yo no te estoy lo vas a creer. malinterpretando, digo, me quisiste decir otra cosa, Claro, así como me pasa todo el tiempo con las personas que malinterpretan todo, que sienten todo como algo ofensivo, como un ataque. O puede ser que todo lo contrario, en función de mi diálogo interno esté con una persona que todo el tiempo esté reforzando mi diálogo interno. Yo me digo que soy una inútil y la otra persona me vuelve a decir lo mismo, porque eso también es muy típico, ¿sí? Muchas veces la persona que elegimos como compañero termina siendo en un punto reflejo de lo que creemos nosotros de nuestro interior, de la persona que realmente somos. Pero también podría pasar que esa persona es una persona amorosa, pero yo interpreto a veces de forma errónea lo que me está diciendo. La comida estaba rica, le faltaba un poquito de sal. Ah, entonces no te gustó. ¿Qué claro. quiere decir? Que no No valgo, estaba estuve rica. cocinando todo el día y no te importa. Y eso lo veo porque lo atiendo y me pasa todo el tiempo y es increíble cómo nuestro cerebro, y lo vuelvo a repetir porque es algo que tendremos que repetirlo todo el tiempo, se moldea en función de la información que tiene. Y una y otra vez, si yo, mi cerebro está lleno de desvalor, por ejemplo, todo lo que estoy percibiendo alrededor va a tener que ver con ese desvalor, ¿sí? Claro, Entonces, no es que estaba fea la comida, me dijeron que le faltaba un poquito de sal y yo lo tomo como claro. que es algo hiriente para mí. Y lo digo porque esto parece un chiste, pero es algo que una y otra vez vuelve a aparecer mucho en consulta o en los talleres, ¿sí? Entonces a veces cuesta mucho salir a lo que yo le digo, ver la situación como neutral. ¿Qué es la situación neutral? Lo que está pasando no es ni bueno ni malo, pero yo estoy respondiendo en función, ¿sí?, de lo que toda la vida le fuimos cargando en nuestro cerebrito, Claro. ¿sí? Sí, y la cosa es que Entonces, ese diálogo es como que tiene todas las razones, ¿no? Y te da todas las razones para explicarte por qué eso que te está diciendo es cierto, ¿no? O sea, yo aquí como que trayendo otra vez el ejemplo, el ejemplito este con esto que traes, me pasaba que mis amigos me dijeron, wow, genial, qué valiente, qué súper bien, te admiro muchísimo, y todo en mi cabeza me decía, eso no es valentía, me lo está diciendo para solamente hacerme sentir bien, es pura compasión, seguramente le da lástima, o sea, ¿no? O sea, como que tienes un bully aquí detrás de la oreja diciendo, no te creas esas cosas bonitas que te dicen. Entonces, si tu diálogo interno no es bonito, puedes tener al lado al papá diciéndote cosas hermosas y no te las vas a creer, no va a pasar. No va a suceder. Entonces vas a estar como en esta constante necesidad de buscar esa reafirmación externa. Y capaz que cuando la consigues vas a ser como, ok, normal, pero cuando veas una pizca de algo que capaz no puede hacer esa reafirmación que estás buscando, entonces, listo, y te sigues diciendo, sigues reafirmando ese diálogo interno horrible que tenemos de fondo. Por lo menos a mí me pasa mucho en las consultas que las mamás tienen en su cabeza que tienen que ser perfectas. Entonces, en ese tengo que ser perfecta, y claramente no lo somos porque nos equivocamos y somos humanos, cuando se equivocan en algo porque explotaron, porque no supieron gestionar algo, porque, no sé, les dieron el celular cuando sabían que eso no estaba bueno, cosas así, entonces empiezan a decir, viste, yo soy una mala madre, yo no sirvo para esto, es que esto es demasiado difícil para mí, yo no nací ese día, ¿no? Entonces empieza con un diálogo interno que claramente va alimentando el hecho de que no lo puedan ver materializado. Pero es que, claro, si ese diálogo interno no cambia, vas a tener todas las herramientas ahí, vas a tener 95 pruebas de que lo estás haciendo genial, de que estás viendo resultados, pero en lo que veas una sola cosa que capaz no hiciste como hubieses querido, listo. Reforcemos todo el diálogo interno negativo, ¿no? Es que yo no puedo, es que yo soy esto, es que yo soy lo otro. Entonces, claro, se ve muchísimo en las consultas, yo creo que aplica para todo, pero es eso, o sea, ese mismo diálogo va reforzando lo que nosotros creemos y que vamos viendo, o sea, ese mismo diálogo va reforzando las acciones que terminan dando resultados que refuerzan otra vez ese diálogo, ¿no? Si yo pienso que soy una mala madre, voy a hacer acciones de una mala madre y por eso voy a tener resultados. Y entonces cuando vea ese resultado voy a decir, viste, era real. Sí, soy una mala madre. Bueno, y eso es algo que se trabaja muchísimo, pero es muy común porque lo tenemos recontraincorporado.
también algo que se ve mucho en otra polaridad, que también tiene que ver justamente con todo lo que estamos hablando, es que nunca soy suficiente, ¿sí? Nunca soy suficiente en mi trabajo, nunca soy, como vos decías, suficiente buena madre, nunca soy suficiente buena pareja, nunca soy suficientemente linda, suficientemente inteligente, ¿sí? Como que siempre me falta algo, ¿sí? Esta percepción de no soy suficiente. No soy suficiente porque creo efectivamente que soy una persona incompleta, que me va a completar las palabras de mi marido, que me van a completar. Ay, esperen que no alcanzo a ver. Ese crítico interno está basado en creencias inconscientes que nos van limitando. Por eso es importante revisar esas creencias. No alcanzo a ver el resto del mensaje. Eh, la verdad es que lo de las creencias inconscientes no es que uno se cree que es tonto. Generalmente la creencia es como que se desprende de los aprendizajes, que es lo que generalmente se le dice impronta. ¿Sí? La impronta es determinada experiencia que aprendizaje dejó en la persona y en función de eso se van desprendiendo creencias. ¿Sí? Entonces todo lo que vamos improntando en nuestra vida tiene que ver con todas las experiencias que van haciendo determinados aprendizajes y que en definitiva después se van a esbozar como determinadas creencias. Igual me perdí con lo que estaba hablando. Una de las cosas que iba a decir es que cuando yo estoy como en esto de que siempre me falta algo, ¿sí? De que siempre me falta algo, estoy pensando que algo externo lo va a llenar. Lo va a llenar las palabras de mi esposo, lo va a llenar las palabras de mi madre, lo va a llenar mis amigas, lo van a llenar El dinero, capaz, el logros dinero, académicos, ¿no? logros académicos. Sí, me pasa mucho las personas que todo el tiempo tienen que estar formándose. Me pasa que incluso me sorprendo porque a veces atiendo personas que van por el tercer posgrado y no empiezan a trabajar en su profesión, por ejemplo. ¿Sí? Como que todo el tiempo le falta algo, ¿sí? Como todo el tiempo me falta algo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy buscando rellenar justamente esa partecita donde yo todo el tiempo estoy sintonizando con que no soy suficiente, como que algo me falta. Y lo vemos también en lo material, ¿sí? Esta casa no me gusta y me mudo a los 6 meses, este trabajo no me gusta y cambio. He tenido casos de personas que todo el tiempo están cambiando, ¿sí? De trabajo, de gimnasio, de corte de pelo, ¿sí? De auto, ¿sí? Porque todo el tiempo es como que tienen que estar haciendo algo porque así como están, no alcanzan porque en realidad soy yo la persona que no alcanzo, ¿sí? Entonces esto es algo que es tremendo y que nos moldea todo el tiempo, ¿sí? Y vemos, por ejemplo, cuando vemos casos que son como muy conocidos, no sé, de determinadas personas que frente a críticas incluso hacen una acción como cerrar de redes sociales, ¿sí? Qué sé Claro. yo, Selena Gómez, por ejemplo, vemos que cuando engordó a partir de una determinada medicación, porque tiene una afección autoinmune, y cuando empezó a aumentar de peso, por ejemplo, a partir de su afección, empezó a recibir tantas críticas con su cuerpo que cerraba las redes. Y no solamente que cerraba las redes, sino que varias veces terminaba en tratamiento, ¿sí? Porque empezaba en procesos de depresión profunda. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo yo cierro las redes? Porque esos mensajes que generalmente, obviamente, son desconocidos, Claro, son más importantes que mi propia percepción de mí mismo. claro. ¿No? Y hasta qué punto podemos dejar que eso nos llegue a afectar, porque a veces es la percepción del otro, porque yo creo que en Internet el anonimato juega un papel importante y la gente dice cosas como que si, no sé, la otra persona fuese un robot, ¿no? Y dicen cualquier cantidad de cosas hirientes por Internet. Pero también pienso que es como que está la opinión efectiva de esa persona desconocida que te dice cosas horribles, pero también está el que tanto tú te lo crees y que otras cosas sí te dicen, no sé, las personas que sí te importan, ¿no? Porque pienso yo, ¿no? Igual no sé el caso de Selena, no habría que hablar con Selena para preguntarle qué onda, ¿no? Pero pienso yo, ¿no? Me imagino que capaz tendría personas que le dijeran cosas distintas.
O sea, que habrá tenido amigos, compañeros, no sé, familiares que le dijeran un diálogo distinto. Aquí la cosa es que podemos estar recibiendo ese odio por un lado y los comentarios bonitos, pero al final lo que nos vamos a creer y lo que va a determinar las acciones va a ser el que nosotros creemos de nosotros mismos. Porque a veces es como que nos llegamos incluso a inventar lo que otra persona podría estar pensando de nosotros, sea real o no, nos inventamos que esa persona es una persona horrible que juzga y nos está diciendo constantemente, no sé, ay, Andrea seguro se ve gorda con esto y no sé qué hace su novio con ella porque ella, o sea, qué sé yo, cualquier cantidad de cosas, ¿no? Entonces, tipo, yo me invento que esa persona está diciendo eso, pero en ese invento yo me estoy imaginando que esa otra persona es una persona, no sé, qué horrible que tiene ese tipo de pensamientos o ese tipo de mentalidad, ¿no? Entonces como que estamos nosotros juzgando a esa persona así. Y nos inventamos que esa persona es así, entonces así hacemos copy-paste con todo el mundo. Entonces, todo el mundo está pensando esto de mí porque esta es la realidad, esto es lo que yo estoy proyectando, ¿no? Entonces, claro, está como ese comentario horrible, pero también está el que nosotros nos inventamos de lo que la gente podría estar pensando, y yo pienso que ese segundo es como que el más, no sé si decir el más peligroso o el más importante, ¿no? Como el que, al que más peso le damos, porque al final al que le terminamos dando peso es al que nosotros creemos que, o piensa todo el mundo, o al que nosotros creemos que tiene razón. Eso se le suele decir lectura de mente, como yo sé que tal persona cree de mí tal y cual. Sí, yo sé, no me lo dijo, pero cree de mí tal y cual. No sé qué pasó, pero quedaste re oscura. Sí, se me fue la lucecita. Eh, Ahí yo va. también veo que mi luz cambia, de repente me veo más amarilla. Está bien que yo uso luces cálidas, pero de repente me veo más amarilla y digo, Claro. ¿qué pasó? Y tengo una Pero me voy lucecita aquí moviendo, que lo está dando todo, el un bombillito eléctrico iluminador que se apaga. necesitamos. Ahí está Eso mejor. se llama, lo que vos decías, lectura de mente. Obviamente no es lectura de mente, no estamos con la bola de cristal, ¿sí? Pero se le dice lectura de mente. Yo creo, ¿sí? Por ejemplo, yo sé que el otro piensa de mí tal y cual. Me dijo esto, como vos decías, por lástima, pero en realidad yo sé tal cosa, Claro, ¿sí? Eso es una es casi una alucinación. claro. Es una alucinación, sí, como lectura de mente. Yo estoy adivinando lo que está pasando por la mente de la otra persona, como el típico caso. Mi marido no me quiere porque se olvidó que era nuestro aniversario, si no me tendría que haber comprado flores. ¿Sí? Y el marido no tiene ni idea qué fecha está en la vida. ¿Sí? Yo sé que no le importa, ¿sí? Claro. Pero es como todo el tiempo y a través de las reacciones del otro, en este caso no me trajo las flores, y yo identifico, interpreto tales cosas. Por eso yo a veces hablo mucho de la situación es neutra, no es ni buena ni mala, pero si la situación es neutra, ¿qué yo estoy interpretando de eso? Vivo una persona que no sabe ni qué día es. Entonces, si quiero las flores, le tendría que decir, mañana es nuestro aniversario, quiero que me traiga flores, porque capaz que la otra persona no tiene ni idea de qué día es. Entonces, ¿es bueno o es malo eso? No, no es ni bueno ni malo. Cuando yo digo es bueno o es malo, le estoy poniendo, ¿sí?, una tonalidad. Y esa tonalidad va a generar, obviamente, una forma de responder, ¿sí? Claro. Entonces, cuando yo empiezo a correrme y decir, no, el hecho es neutro, empiezo a ver cómo quiero responder, pero soltando ese patrón automático, y muchas veces ponerme en víctima. ¿Sí? Que en esto del esposo, que es algo como muy típico, no le importa a tal persona, porque si no se tendría que haber dado cuenta de tal cosa. ¿Sí? Claro. Entonces, cuando empiezo a dejarlo, empiezo a verlo como algo crítico, empiezo a sacarle un poquito de carga emocional. Y no solamente que empiezo a sacarle carga emocional, sino que me doy cuenta que una y otra vez, eso que sigo alimentando, es seguramente de todas las experiencias que tuve, ¿sí? Claro. De lo que me mostró mamá, de lo que escuché de la abuela, de lo que me dijeron de que se tenía que hacer de esta manera, que muchas veces ni siquiera son parte de nosotros, ¿sí?, como pensamientos que realmente sean nuestros, sino que los vamos repitiendo.
y sufrimos por cosas que son absolutamente innecesarias. Tal cual. Sí, sí, tal cual. Es que encima, bueno, me hiciste acordar de un libro que se llama No es cuestión de leche, sino de actitud. No recuerdo ahorita el autor. Buscar ese libro es hermoso. En el que él decía varios ejemplos de, por ejemplo, me viene a la cabeza el de J.K. Rowling, ¿no? Que ella tuvo un divorcio, entró en una depresión por ese divorcio y a raíz de ahí empezó a escribir los libros de Harry Potter. De ahí se hizo multimillonaria, ¿no? Entonces, lo que él sacaba de reflexión era, entonces eso significa que el divorcio es algo bueno. Y decía, no, el divorcio no es ni bueno ni malo, el divorcio es un divorcio. Lo bueno o lo malo lo decides tú, ¿no? Entonces, es esto que dices, a mí el coaching me ha marcado la vida diciéndome es esto, el hecho es neutro. Bueno o malo no existe. Yo puedo decidir pensar si esto es bueno o no y también qué le puedo sacar a esta situación. Eso no significa, no sé, que sucede una tragedia y yo diga, ah, qué buena esta tragedia, no, Claro, sino, claro. ok, esto sucedió, esta tragedia es neutra, por más de que nuestra cabeza nos diga qué horrible esto, sino, ok, esto es neutro, ¿qué puedo hacer yo al respecto? O qué emociones tengo que transitar desde aquí, o llevar cualquier cosa que nosotros lleguemos a pensar como una tragedia, ¿no? Tipo, no para irme tan crudo, me voy a esto de una separación, un divorcio, algo así. Muchas veces lo vemos como, ah, esto fue lo peor que me pudo haber pasado en la vida, que vienen todas las creencias, me voy a quedar sola y es que no voy a poder, ¿no? Entonces, es como ver, bueno, un divorcio es un divorcio, una separación es una separación, una pelea es una pelea. ¿Qué le voy a sacar yo de eso? ¿Voy a aprender de lo que sucedió? ¿Voy a revisar? ¿Voy a crecer de ahí? ¿O me voy a quedar como víctima diciendo esto fue lo peor y a partir de aquí toda mi vida se fue por la borda por esto que sucedió hace quién sabe cuánto tiempo, ¿no? Pero esa frase de el hecho es neutro es recontra importante porque, claro, de ahí es lo que nos hace abrirnos a la posibilidad de elegir pensar las cosas de una manera distinta y no desde la víctima de, ay, que yo y por qué, ¿no? Entonces, bueno, eso yo pienso que eso es un trabajo interno también importante porque Sí, no es fácil. Para mí no es fácil, ¿no? Que es una creencia también. Pero para mí no ha sido fácil el pensar el hecho es neutro porque a veces es como que vemos algo y decimos, ¿cómo esto va a ser neutro? ¿Cómo me estás diciendo que esto tan horrible que me pasó no es horrible, ¿no? Pero yo creo que a la vez es un trabajo muy, muy bonito, porque en ese momento en el que te desprendes de esa necesidad de tener razón, en el que sabes y tú piensas que sabes y que yo tengo razón y esto es así, y te desprendes de eso y te abres a la posibilidad de que realmente es neutro y que tienes la posibilidad de elegir cómo interpretarlo, ¿no? O sea, como el libro El hombre en busca de sentido, sí. estaba en un campo de concentración e incluso en esa situación tan horrible y tan trágica, él podía encontrar su poder de elección. O sea, como que comparemos cualquier cosa que estemos viviendo en este momento con eso Sí, sí, y totalmente, sí, decimos, sí. o sea, si él tiene poder de elección, yo también, por más de quien no Igual, lo veamos. igual no quiere decir que lo estuviera disfrutando, que Claro, quiero decir, no quiero que se malentendido. No es que decía, claro, ay, qué lindo esto que está pasando, no, todo lo contrario. Pero podía elegir con qué alimentar lo que él estaba sintiendo, ¿sí? eso, Que eso tiene que ver, me gusta mucho esto de elegir con qué nosotros vamos a alimentar nuestros pensamientos, ¿sí? ¿Qué vamos a poder poner ahí? Me parece que parte de estas elecciones que podemos hacer tienen que ver con eso, elegir qué ponemos nosotros en nuestra mente. Vos decías, no es un camino fácil. No, no es un camino fácil, pero es un camino donde todo el tiempo tenemos la oportunidad de confrontarnos y decir, ok, ¿este pensamiento me aporta o no me aporta? Y si realmente no me aporta, ¿para qué lo sigo sosteniendo? claro. O también pensar, por lo menos, ¿me aporta o no me aporta? Es una pregunta excelente. O pensar, por ejemplo, ¿a dónde me lleva este pensamiento, no? O sea, si yo pienso esto, ¿qué Ay, acciones voy a perdón, tomar desde ahí? me reí por uno de mis perros. Están acá. Ah, vino la hora de la limpieza y empezaron A limpiar todo. a limpiarse. Se están acicalando, sí, por eso, perdón, Se me olvidó lo la verdad que, que estaba diciendo. volviendo a lo que vos decías, es un trabajo que me parece que lo tenemos que
hacer todo el tiempo. No digo que sea fácil, no digo que sea de un día para el otro. Claro. Quizás las personas que están haciendo un laburo consciente con sí mismos en relación a sus hijos, hoy tienen como más en claro justamente cómo acompañar ese proceso en lo que no solamente le van diciendo al niño, sino que en lo que el niño va percibiendo y le van enseñando en relación a eso. Pero los que hemos tenido que golpearnos la cabeza contra la pared muchas veces en relación al maltrato con nosotros mismos, con nuestra mente, la verdad es que a veces estamos en un atolladero, como otra vez vuelve lo mismo. Entonces creo que cada vez tenemos una oportunidad para reconocernos en esos pensamientos y decir, ok, este es un pensamiento, no es real. Claro. Y así como estoy teniendo un pensamiento de que no voy a poder, de que soy un desastre, de que nadie me va a querer, de que no sirvo para nada, y tal y cual, puedo empezar a alimentar otros pensamientos. Esto no quiere decir imaginarme ponis y unicornios y arcoíris que no tienen nada que ver conmigo, sino imaginarme que a lo mejor sí, como en el tema del canto, bueno, no sé cantar, pero lo puedo aprenderlo y lo puedo disfrutar, ¿sí? No soy buena para esto, pero puedo aprender y lo puedo hacer de nuevo. Puedo permitirme equivocar y seguir adelante. Puedo permitirme fracasar y seguir adelante y disfrutar de ese proceso de aprenderlo. Entonces, insisto, en mi caso no fue de un día para el otro, tuve que trabajarlo un montón. Yo vengo de, sobre todo, una madre que ella tuvo muchísimos problemas con la alimentación y con su cuerpo, ¿sí? Entonces imagínate la percepción que tenía de sí misma y el trato que tenía para sí misma. Yo soy hija de una madre anoréxica, ¿sí? Que toda la vida tuve un modelo, ¿sí? De una madre que estaba insatisfecha con su cuerpo y encima yo muy chiquita ya me retaba si comía de más, ¿sí? Entonces, que un chico generalmente no come, además come a libre demanda, pero bueno. Claro. Entonces, eso obviamente que me machacó mucho mi cabeza y que también me hizo también tener que confrontarme en relación a mi valía y lo que yo era más allá de lo que había aprendido de este modelo. Entonces, una y otra vez tenemos la oportunidad de volver a acompañarnos, de volver a sostenernos, de volver a perdonarnos, de permitirnos sentir miedo, de permitirnos sentir vulnerabilidad y de volver a nosotros y ser amorosos conmigo, ser compasivos con nosotros mismos, darnos cuenta que está bien que nos estemos equivocando, ¿sí? Que tenemos que hacer una experiencia y parte de esa experiencia va a ser aprender a hacerlo de una forma nueva y diferente. Y así como vos desafinaste, seguramente eso será un camino de aprendizaje para seguir cantando y bueno, ir encontrando tu voz interior, tu estilo, tu técnica, qué sé yo, no sé específicamente de canto, pero bueno, será un proceso de aprendizaje. En cambio de latigarme innecesariamente, porque justamente esa cuestión de latigarnos innecesariamente, nosotros creemos que nos va a servir para ser mejores, pero la verdad es que no sirve absolutamente para nada. Lo único que hace es volver a cristalizarnos y anclarnos en esas creencias donde una y otra vez pisamos nuestra tecla emocional de no sirvo, no valgo, no soy suficiente. Entonces cada vez que un pensamiento, cuando va todo bien, pero generalmente esto aparece cuando las cosas no van bien. Entonces cada vez que un pensamiento de este tipo venga, cuando algo no me sale bien, es una oportunidad de darme cuenta que es eso, que es un pensamiento que me puede estar trayendo un gran proceso de aprendizaje para empezar a vincularme de una mejor forma y muchísimo más saludable para con nosotros mismos. Claro, tal cual. Es que qué poderoso todo eso, porque cuando nosotros tenemos ese diálogo interno, es como que lo que dices, o sea, se va afianzando y nos va llevando a un punto en el que no nos sirve, ¿no? Nos deja anclados en esa emoción, nos deja anclados en un estado de ánimo que al final no termina llevándonos para ningún lado. Yo por lo menos con esto del canto, con esto que hablamos de elegir, yo podría ver esa desafinación como lo peor que me pasó en mi vida y la razón de por qué más nunca canté,
O podría agradecer el hecho, porque si yo no hubiese desafinado y me hubiese salido perfecto, no me hubiese dado cuenta, no me hubiese enfrentado a esa creencia que yo tenía tan arraigada, no me hubiese enfrentado con ese momento en el que yo de Andrea chiquita me dijeron que yo no servía para eso, no me hubiese enfrentado a eso, no hubiese vivido esa experiencia que viví, que cuando me di cuenta, bueno, lloré a cántaros un rato, lo lloré, lo drené y de ahí mi diálogo interno se transformó. Ya no pienso lo mismo, ¿no? Ya me digo otra cosa, me convertí en mi propio fan. Entonces, claro, si yo no hubiese vivido esa experiencia, no hubiese vivido esa transformación que tuve. Entonces, ahora, con el diario de lunes, digo, agradezco esta experiencia porque le pude sacar provecho. No significa que desafinar sea bueno o malo, pero que yo encontré algo dentro de esa situación que en un principio no me pareció bonita, y le pude sacar un provecho para mí, tanto para mí como para compartirlo aquí, porque también confían en que esta información capaz a alguien le va a tocar una fibra y va a decir, hey, eso a mí también me pasa, voy a buscar hacer ese mismo ejercicio. Y entonces fíjense todo lo bonito que puede llegar a salir porque desafiné en una muestra, ¿no? Entonces, es eso, es como ver ese poder que tenemos de agarrar algo que en su momento pensamos que era horrible o que no queremos recordar o lo que sea, y redescubrir que sí tenemos el poder de sacarle algo bonito a eso, de no necesariamente como quedarme con la frase de cliché de no, busca el lado positivo de las cosas, sino ver no te quedes como con ese positivismo tóxico, diría, ¿no? De que, ay, obvia lo malo, ¿no? Como está bien. O sea, si te sentiste vergüenza, sentiste tristeza, está bien, disfrútalo, transítalo, pero que la emoción secundaria que venga no sea de, de esa culpa, ¿no? Que el diálogo interno que venga de esa emoción que sentiste sea de amor, sea de compasión, sea de posibilidades, que te abra posibilidades para otra cosa. Porque claro, por lo menos esto que tú viviste ya que podrías tomarlo como, claro, yo fui hija de una madre anoréxica, entonces por eso yo tengo una mala relación con la comida y ahí me quedé. Esa es la razón de por qué yo tengo mi mala relación. Entonces, nada, este camino yo pienso que es hermoso y por más de que no sea fácil, tampoco es fácil vivir sin hacer este proceso. Tampoco es fácil vivir con este diálogo interno constante y siguiendo y repitiendo los patrones de que se repiten de generación en generación. O sea, tú puedes elegir también no hacer el proceso, pero también que eso va a tener consecuencias que tampoco son fáciles. Tampoco es fácil vivir con ese diálogo interno, tampoco es fácil vivir con las consecuencias de la salud que eso te va a traer, vivir con las consecuencias en las relaciones que eso te va a traer. Así que bueno, como ambas cosas son difíciles, elige tu difícil, ¿no? Sí, 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 totalmente. También, bueno, abriendo un poquito otro tema, desde la mirada de la biodescodificación, todo lo que tiene que ver con no me puedo sostener, ¿sí? Con la desvalorización, con el no soy suficiente, tiene mucho impacto, sobre todo en el sistema músculo-esquelético, ¿sí? Tiene mucho impacto porque el sistema músculo-esquelético nos sostiene, tiene que ver con nuestra estructura, tiene que ver con nuestra capacidad de salir adelante. Entonces lo estoy diciendo de una forma muy general, porque es muchísimo más amplio y porque siempre obviamente va a depender la afección, la persona y demás, pero también todo lo que es desvalorización eh, está muy relacionado a lo musculoesquelético. Y ahí podemos hablar de muchísimas afecciones, por ejemplo, desde contracturas hasta, qué sé yo, problemas en la espalda como más severo, como, qué sé yo, hernias de disco y demás. Todo lo que tiene que ver osteoarticular, sí, afecciones de las articulaciones, el sistema musculoesquelético, tiene que ver con desvalorización en diferentes grados, en diferentes tonalidades, con diferentes afecciones. Muy típico esto, viste, de las personas que tienden a inclinarse hacia abajo con la postura corporal, ¿sí? Son como muchos síntomas que están hablando, ¿sí? De que el cuerpo está como empezando a manifestar, ¿sí? Una alteración que justamente tiene que ver con esto de no soy capaz de sostenerme. Es como si mi animalito biológico dijera, ok, si así con esta forma no sirvo, busquemos otra. Y como siempre digo, pero mi cuerpo no puede darme el traje de
Iron Man, no me puede dar unas alitas para que salga volando, no puede darme, qué sé yo, un caparazón como las tortugas, pero sí puede generar en algunos casos sobrecrecimiento, en otros casos decrecimiento celular y también alteración funcional. Entonces, hoy en día la biodescodificación habla mucho de la relación cuerpo-mente-emociones. Y una persona que generalmente siente que no es suficiente, que no llega, impacta mucho, ¿sí? Sobre todo en la parte de todo lo que son los órganos de sostén de nuestro cuerpo, porque justamente el sostén está hablando de la capacidad de poder sostenernos. A veces también tenemos que sostener a otros, pero fundamentalmente de la capacidad de poder sostenerme. Entonces lo quiero traer como a colación, ¿sí? Porque parece que todo esto es gratis, ¿no? No pasa nada. Bueno, me hablo mal, tengo un diálogo interno negativo, no pasa nada, no va a ningún lado. La verdad es que hoy en día se sabe, ¿sí? Que el estrés crónico sostenido durante el largo periodo de tiempo empieza a generar, ¿sí? Alteración funcional y que obviamente en relación a cómo estamos percibiendo y cómo estamos respondiendo en función del mundo, hoy vemos que las afecciones no vienen de la nada, sino que están relacionados, sí, por previamente todo ese estrés emocional y también muchas veces no solamente lo que tiene que ver del entorno, sino de lo que nosotros nos estamos autoprovocando a nosotros mismos. Wow. Entonces lo quería traer como una pata más de todo lo que estamos hablando. ¿Hay otra forma de vincularnos? Sí. ¿Es de un día para el otro, como vos dijiste? No. ¿Puedo seguir en piloto automático? La verdad que sí. Podemos seguir en piloto Esa opción siempre va a automático estar disponible. totalmente, pero creo Ah, que aunque sea... ¡Ah! Se me fue mi me voy aquí, compañera. me O voy sea, aquí apagó a la la luz. aquí. No sé, sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pero creo que aunque sea difícil, es un camino a recorrer. ¿Sí? El camino hacia la nación nunca es lineal, es una danza. A veces vamos para adelante, a veces vamos para atrás, volvemos a adelantar, volvemos a atrasarnos, Claro. pero en algún momento va a pasar que solamente vamos a estar ahí para con nosotros, respetándonos, dándonos tiempo a sentir miedo, a sentir frustración y a reconocer que está bien y que podemos seguir adelante con ese miedo y con esa frustración y que nos podemos dar cuenta que empieza a dejar de ser necesario para nosotros que otros, ¿sí? Empiecen a llenar esos huequitos, como como decimos antes, la formación académica, la pareja, los amigos, que empiezo a darme cuenta que soy yo la persona que está ahí para sostenerme todo el tiempo. Y que está bien si me equivoco y si está bien si algo no sale bien, porque una y otra vez, como siempre digo, a cada instante tengo la posibilidad de hacerlo de vuelta, de volver a mí, de volver a perdonarme, de dejar de enjuiciarme y de aceptarme completamente como soy, con todas las aristas de lo que soy. ¿Sí? Y a partir de ese momento creo que se abren como espacios de transformación que son como muchísimo más hermosos dentro de nosotros. Claro, qué hermoso todo esto. Me encantó lo de las consecuencias que trae en el cuerpo, ¿no? O sea, porque el mismo cuerpo te va reaccionando. O sea, en estos días estaba viendo un video que explicaba que, a ver, todos somos células que estamos dentro del cuerpo, tiene un sistema de una manera de funcionar impresionante. O sea, eso parece pensado milimétricamente para que todo funcione como se supone que está diseñado para funcionar. Y esos mismos pensamientos, aunque no lo creamos, afectan muchísimo. O sea, se liberan hormonas, pasan cosas, aquí, bueno, tú eres la experta en eso, pero que van generando cosas, ¿no? O sea, por lo menos enfermedades así que hemos creído durante mucho tiempo que son genéticas. Yo me acuerdo que a mí un doctor nos dijo la diabetes, por ejemplo, que decimos que es genética, eso no es así. Lo que es genético es el estrés, la manera en la que tú aprendiste a lidiar con el estrés. Entonces dices, ah, claro, abuela, mamá y papá tienen la misma, mamá y hijo tienen la misma enfermedad porque los tres tuvieron diabetes, pero no es que la enfermedad tenga un gen, sino que los tres tienen el mismo patrón de cómo reaccionan ante el estrés. Entonces eso termina volviendo crónico y bueno, aquí corrígeme si me equivoco, Jackie, pero
como que eso termina generando una capita así alrededor del estómago y bueno, se empiezan a generar cosas que decimos, ah, claro, eso es genética, porque no es Bueno, lo... hoy, de hecho, creo que este fin de semana está en Uruguay el doctor Bruce Lipton, que es un pionero justamente de lo que es la epigenética, que es un precursor de lo que fue la clonación de células, y justamente es a partir de eso es una persona que nos dice, no, genético es hoy se considera menos del 2% realmente. Es cómo respondemos al entorno. No voy a entrar en el tema porque sería como para otra charla y no tiene que ver, pero él mismo es una de las personas que dicen, no, todo el tiempo nos estamos modulando y estamos respondiendo al entorno. Entonces, que siempre digo, el entorno es muchas cosas, frío, caliente, húmedo, seco, entorno de nutrientes, pero ¿cómo nos sentimos? ¿Me siento seguro o desprotegido? ¿Me siento contenido o vulnerable? ¿Me siento que puedo o siento que soy una buena para nada? Entonces, en función de eso, me estoy modulando todo el tiempo y mi biología se está modulando todo el tiempo. Por eso hoy sabemos que vivimos en una sociedad hiperestresada, ¿sí? Sobrediagnosticada también, hiperestresada, pero también esto es importante, no solamente tienen que ver, y aunque está buenísimo, por supuesto, el estilo de vida y los alimentos, sino también darme cuenta en cómo es todo el tiempo el estado en el que estoy, porque somos animalitos que sienten y sienten todo el tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo todo el tiempo me siento que no voy a poder, que no voy a llegar, que no soy suficiente, que me falta más, que lo que sea, y no sería raro que esa persona, por ejemplo, esté todo el tiempo con dolores de cabeza, con dolor de espalda, con contractura, ni hablar de, bueno, de otras afecciones, ¿sí? Entonces, no es algo menor. Como vos decías, sí, cada vez que nosotros sentimos, porque somos un animalito que siente, un animalito humano que siente, cada vez que sentimos vamos produciendo determinados neurotransmisores. Es lo que se llama neuropéptidos. Y esos neuropéptidos es como si fuera como la materia prima justamente de nuestras células. Entonces puedo tener por un lado seguridad, bienestar, confianza y por el otro lado todo lo contrario. Claro. Entonces, pero cuando estamos en todo lo contrario, lo que segregamos no está bueno para el cuerpo, porque segregamos noradrenalina, cortisol, y esto justamente de forma crónica, sostenida en el tiempo, empieza a generar alteración funcional. Entonces no es menor, y no es que, no importa a dónde va lo que yo hablo, la verdad es que a la persona que más le va a impactar va a ser a vos mismo. ¿Sí? Mi Literal. diálogo a la persona que más le va a impactar va a ser a mí misma. Entonces, ya sea para propiciar reparación celular, para salir de patrones negativos, ya sea para no solamente mejorar mi diálogo interno, sino mejorar la forma en que yo me percibo y que estoy percibiendo todas las situaciones a mi alrededor, para desactivar esta percepción de peligro, de que los demás creen que yo soy tonta, como vos decías, los demás creen que me fue mal y me lo están diciendo como por piedad o por lástima. Para desactivar todo esto, justamente lo que tenemos que hacer es darnos cuenta que somos suficientes. Puedo cantar con la voz que tenga. Claro, y tal vez ver como de dónde salió eso, ¿no? O sea, porque yo me di cuenta por lo menos conmigo que yo digo, claro, esto no me lo dije yo, esto me lo dijo otra persona. Entonces, claro, hacer Claro, ese pero el margen, trabajo de devolverle esa creencia a esa persona, tipo, sí, esto no es mío, esto no soy yo. pero el margen de eso, porque a veces no todo el mundo va a llegar a Claro, darse cuenta de quién es, ¿sí? O pueden ser un montón de personas que los claro, claro, educaron. o Pero cosas que sucedieron, o claro, sí, sí, pero al es eso, margen de es eso decir, hacerle frente, ¿no? Es puedo darnos cantar con la voz cuenta que y, tenga. No tengo que ser Shakira, no tengo que ser, qué sé yo, no sé, otra verdad. Puedo cantar con la voz que tenga, puedo ser la verdad suficiente con la formación que tenga. Y si estudio un posgrado más está buenísimo, pero no lo tengo que hacer para sentirme que así soy una persona más valiosa. ¿Sí? Como con la persona que soy suficiente. ¿Sí? claro, Con la persona que yo soy suficiente. Pues si no voy a estar todo el tiempo entrando en esta carrera que hoy hablábamos de el auto no me gusta, entonces lo cambio, la casa no me gusta, entonces me mudo, el gimnasio ya me aburrió, entonces lo cambio por otro lugar, porque estoy todo el tiempo llenando ese huequito donde la persona que no se siente en ese lugar, que puede estar, que lo puede disfrutar y que no le falta absolutamente nada para encajar con los demás, lo tenemos nosotros el problema. No es el claro. gimnasio,
no es la casa, ¿sí? No es el auto. Obviamente, te querés comprar un auto más grande y más cómodo, está buenísimo, pero a veces es embarcarse en una carrera, ¿sí? Donde todo el tiempo parece que vamos a llegar a un lugar cambiando determinadas cosas externas, ¿sí? Claro, tal cual. Y la verdad que quizás con esto está bueno como, no sé, a lo mejor para como para hacer, para dejarlo para el final. Hay una gran frase que a mí siempre la traigo, que me parece maravillosa, de Carl Gustav Jung, este gran psiquiatra, que dice, quien mira afuera sueña, pero quien mira hacia adentro despierta. Uf, me encantó. Qué hermosa ¿Sí? frase. Sí, y sabes que con esto que traías como que quiero dejar algo sí súper en claro, que lo que termina pasándole factura al cuerpo y dejando todo esto de lo que ya que venía hablando, no es la emoción que sentimos al principio, sino el diálogo interno que hace que se extienda la emoción y se haga crónico. O sea, no es que yo voy caminando y de repente, no sé, me sentí insegura y esa inseguridad ya listo, ya te pasó factura. No, el problema es que me sentí insegura y a raíz de ahí viene esa, lo que yo llamo emoción secundaria, lo que tenías otra manera de decirlo ya que me parece que era como Sí, nosotros le ese decimos diálogo. diferente y Ajá, lo trabajamos distinto, pero pero para el claro. caso está bien igual. Ah, bueno, claro, como que venía ese segunda emoción a raíz, o lo que yo me digo a raíz de eso que sentí y que lo extendemos y lo hacemos crónico, ¿no? O sea, fíjense, y perdón lo fastidiosa con el tema del canto, pero es que me parece un ejemplo como demasiado puntual, ¿no? Tipo, la emoción instantánea era vergüenza, pero yo eso lo extendí innecesariamente, completamente por el diálogo interno. O sea, lo que hizo que yo me terminara sintiendo mal por 2 días no fue la emoción que sentí en el momento, sino el no haberme permitido transitarla y todo el diálogo que vino 2 días después. Entonces, así mismo como sucede eso, es como que ese diálogo, no sé, el tema de las madres, ay, le grité a mi hijo un día, listo, soy una mala madre, todo el diálogo que te dices desde ese momento hasta acá, lo que termina pasando factura no es lo que sucedió, no fue que le gritaste ese día, sino todo lo que te dijiste después. Y eso es una buena noticia porque es ahí donde nosotros tenemos poder de influencia. O sea, no tenemos Claro, esa influencia en esa primera emoción que sale porque esa va a salir porque sí, pero sí tenemos esa influencia en lo que nos decimos después, que eso al final y a la larga es lo que nos va a determinar y lo que nos va a terminar pasando factura, tanto para bien como para mal, ¿no? no me río porque mis perros me están reclamando acá. Pasa Reclamando atención. siempre me pasa. Cuando estoy en la compu o con el celular, sí, más en la compu, pero es como en un momento dice, ¿a quién le estás hablando? Vení para acá, mamá. Digo, Claro, ¿a quién le estás hablando? Voy a hacer un vivo con los perros un sí, día. dale, tal Porque cual. sí, los tengo acá, ahí, la parte de la manada, no toda, pero parte de la manada está acá adentro conmigo. La verdad es que yo tengo un chiste a veces que hacemos con los grupos, que es, o empezamos a trabajar en esto o el otro camino es la lobotomía. Pero no, no, yo, hoy en día no sería una opción probable, Claro, así que bueno, eh, que yo les digo a veces a los chicos, bueno, si quieren juntemos firma para que vuelva la lobotomía, pero bueno, sería, claro, no es la creo que va a ser. recomendación, pero bueno. Podría ser, pero bueno, vamos a dejarlo ahí, no quiero que se malinterprete, pero bueno, sí, podemos iniciar este camino en cualquier momento, Y bajo cualquier ¿no? circunstancia, ¿no? En También cualquier como, momento, en cualquier circunstancia, no es que tenemos que decir, ay, tiene que venir una epifanía, un momento claro, tiene que especial. suceder algo específico que, no, no, o sea, este mismo amigo puede ser ese momento en el que digas, wow, a ver, déjame ver qué tal mi diálogo interno. O incluso también Entonces, el no se preguntar, tienen que alinear los planetas, claro, tiene que ser que yo esté ahí y diga, bueno, voy a elegir a empezar a hablarme y a tratarme y a percibirme de otra manera. Y voy a hacer lo que me salga. Y no importa si no me sale perfecto. A cada instante tengo una posibilidad de volver a hacerlo. Y exactamente. hacerlo de vuelta, de nuevo, y hacerlo diferente. Y una palabra que yo siempre la tengo que es como de cabecera para mí, y volver a traer la compasión hacia mí una y otra vez. Porque la compasión nunca va a ser completa si yo no me incluyo en ella. Claro,
Me encanta esa frase, la compasión nunca va a ser completa si yo no me incluyo. Y creo que esa es como, a mí me gustaría que se vayan, o sea, como que si hay una cosa que se van a llevar, tipo, de mi lado, agarren esto, ¿no? Que esa segunda emoción que venga sea de amor y compasión. O sea lo que sea que sentiste, lo que sea que estés transitando, que ese diálogo interno venga con compasión, con amor, con ganas de, así como que te gustaría que te hablaran. O sea, háblate como te gustaría que te hablaran. Sí, Y como y para dejar tratar de así la misma un, forma. exacto, y como para dejar así un pequeño ejercicio o algo que podrían hacer, yo los invitaría a buscar ver desde dónde están haciendo lo que están haciendo, qué se dicen cuando están haciendo algo. No sé, si estás haciendo ejercicio porque, ay, es que yo estoy muy gorda y entonces necesito hacer ejercicio porque entonces así recién me van a prestar atención y entonces voy a ser importante cuando tenga tal cuerpo y por eso hago ejercicio. Si haces ejercicio desde ahí, o sea, olvídalo, despídete. Eh, ya sea que incluso que logres tener ese físico, esa sensación de que no importa no va a cambiar. Entonces, como que distinto, por ejemplo, hacer ejercicio desde eso a hacer ejercicio desde yo me amo, yo me importo, yo merezco estar en movimiento y ser fuerte y por eso como importo y como valgo, entonces por eso hago ejercicio. No hago ejercicio para entonces ahí ser importante, ¿no? También con el tema de estudiar, yo valgo y yo quiero y mi conocimiento es importante y ya soy suficiente y desde ahí quiero aprender algo. Bueno, genial, qué distinto aprender para entonces ser valiosa. Entonces es como preguntarte, o sea, simplemente haz ese ejercicio de preguntarte qué pensamientos tengo yo de esto, qué quiero obtener con esto que estoy haciendo, qué tan valiosa me voy a considerar una vez que lo termine, ¿no? O sea, tipo, voy a ser más valiosa cuando yo termine esta certificación que ahora. Entonces, como hacernos esas preguntas desde dónde estamos accionando, qué nos estamos diciendo. A mí me sirvió muchísimo, y eso se los comparto, el mandarme un mensajito con esas cosas que me estaba diciendo como para poner en perspectiva, ¿no? Si esto que me estoy diciendo no es algo que yo aceptaría que me dijera otra persona, entonces, pues no lo aceptemos de nosotros mismos tampoco. Entonces, como mi mensaje y el tip del día. Sí, yo creo que, como vos decías, no es lo mismo estar en un lugar donde yo quiero hacer actividad física, vamos a suponer cualquiera sea, porque disfruto mi cuerpo y disfruto el poder moverme. Ah, quiero hacer actividad física porque me odio y estoy escapando de mi imagen. Claro. ¿Sí? Y entonces, que siempre sea esto de desde una mirada muchísimo más amorosa, muchísimo más amorosa y también donde al margen de que no nos salgan, podemos volver una y otra vez a iniciarlo de vuelta, a intentarlo y a ser esa persona justamente que está ahí una y otra vez para aceptarse, para perdonarse y para ser compasiva con sí misma. Insisto, cuando todo va bien, a veces no nos damos cuenta, pero cuando tenemos situaciones adversas como esto de me tengo que anotar en el gimnasio, ¿sí? Son como oportunidades para empezar a ver desde qué lugar estamos tratándonos y desde qué lugar nos ponemos a hacer determinados tipos de actividades. Y como decía, o tenemos este camino o la lobotomía, Ni así que ustedes modo. elijan lo que les parece a cada uno. Tal cual, tal cual. O bueno, la otra es seguir en el mismo piloto automático. Pero por lo menos Pero ahora ya bueno, eres sí, consciente de todo lo que sí, sí, trae. sí. Pero bueno, sí, esa es una decisión y bueno, no importa, insisto, no hay que llegar a un momento, hay que tomar quizás el compromiso, decir, bueno, lo voy a hacer como me salga y está bien y voy a disfrutar este proceso, porque como decía hoy hace un ratito, la sanación es una danza y vamos a estar danzando en ese proceso, no va a ser un camino lineal, recto, finito, derechito y liso. Sí, no va a pasar eso. Y nos vamos a pegar la cabeza contra la pared y a veces nos vamos a caer y vamos a tener que volver a arrancar. Pero es un camino maravilloso porque empezamos a transitarlo desde otro lugar y como decía con esta frase de Carl Jung, empezamos a despertarnos a la persona que realmente somos. Claro, hermoso, hermoso y bueno, tipo, quiero enfatizar lo que dijiste sin agregar más nada porque creo que es hermoso
como para tipo cerrar con ese mensaje, elige el tu difícil, ¿no? Es difícil este camino de enfrentar y revisar el diálogo interno, es duro, lo podemos considerar así, ¿no? Pero también es duro no hacerlo. Y si Mm. puedes elegir no hacerlo y está ok, pero también ten en cuenta que entonces no nos victimicemos de todos los resultados que vas a tener de ahí, ¿no? No nos victimicemos, eso si es lo que estás eligiendo está bien. Entonces, cualquiera de ambas cosas podrían ser consideradas difíciles, elige cuál es mejor, porque al final yo pienso que este camino es durísimo, pero las recompensas que traen son maravillosas, son hermosas, traen resultados distintos. En cambio, el otro es difícil y no te trae nada bueno. Así que es como, bueno, yo creo que cuando lo vemos así es como más sencillo tomar la decisión, pero nada, es como siempre va a ser difícil y siempre va a estar ok, eres suficiente y vales así tal cual como eres. Bueno, muchísimas gracias a todos. Perdón por los ruidos, porque estoy con los perros adentro. Y entre que se están chupando y qué sé yo, me Claro. hacen unos ruidos Esto se acá. escucha, ¿eh? Yo no lo ¿No? escucho. Ah, No. menos mal, porque si no, no, Bueno, tú estabas no. con los perritos, yo con la distracción de la luz, pero bueno, no importa, salió. Bueno, muchísimas gracias, Andrea, un placer. Después seguramente continuaremos porque es como que da para tanto. Sí. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Y bueno, y si tienen alguna duda, después la pueden ir dejando cuando lo subamos en la parte de abajo de los comentarios y lo vamos viendo. Muchísimas gracias. Seguramente más adelante tengamos una formación junta justamente para profundizar en todo este tema y con herramientas. Pero bueno, muchísimas gracias por todo lo que compartimos de tu lado, del mío, y ojalá que, a todos aquellos que lo vean, ya sea en vivo o después que lo vean grabado, bueno, empiecen a llevarlo como una pequeña semillita que vamos plantando dentro nuestro, pero que esa semillita justamente la empecemos a regar todos los días y le demos los nutrientes necesarios para que empiece a crecer y termine siendo un árbol maravilloso, como todo lo que tenemos dentro nuestro, que solamente lo tenemos que permitir que empiece a crecer y que empecemos a hacer, y empecemos a florecer justamente con todos estos recursos que cada uno tiene dentro nuestro. Y creo que la frase que cierra todo esto es: soy suficiente con la persona que soy. No tengo que tener otra versión de mí. Soy suficiente con la persona que soy. Gracias. Gracias, Abrazo gracias, ya que enorme. también, Ay, mando otro también. corazoncito. Me Y nos encantó, vemos. me encanta esto y bueno, pues súper pendiente de que sigamos haciendo esto, de que lancemos esa formación juntas y que bueno, que sigamos impartiendo este mensaje que yo pienso que es hermoso y también me quedo con ese mensaje, ¿no? Somos valiosos porque sí, porque somos suficientes. Así como un bebé vale solamente porque existe, nosotros también, siempre. Así que bueno, Exactamente. se queden con ese mensaje y encantada. Muchísimas gracias a todos. Feliz sábado. Gracias por acompañarnos. Ay, gracias por tantos corazones. Gracias. Y ahora sí, todo sale bien. Subo la grabación. Abrazo Eso enorme para todos. Nos vemos.